Bien, vamos a, Buen día. buenos días, a recordar un poquito sobre el tema de catálogo de conceptos. Andrés Oropesa, ¿qué es una partida, arquitecto? Es como una parte de... es que no sé cómo explicarlo. Como una parte de todo el catálogo de los conceptos Eh, con el cual, pues sí, se va a llevar a cabo un proceso. ok, arquitecto, gracias. Ángel, ¿qué es una partida? Areli Fernanda, Es como, son las partes en las que se divide el proceso para construir algo. A eso se le llama una partida. bien, arquitecta. Ariana, ¿qué es una partida? Es el conjunto de actividades, son como grupos en los que se divide el proceso de construcción. Sí, arquitecta, casi dabas la definición de Brenda. Pues para mí es como un conjunto previo a la construcción, por decir, los planos, como el desarrollo para llegar a esto, como el diseño, la planeación y así. Bien, arquitecta, gracias. Cassandra, ¿qué es una partida? Es como el conjunto de cosas que se tienen que hacer para poder plasmar eh, pues algo antes de construir un edificio. Ok, arquitecta, gracias. César, Son todos los datos previos antes de comenzar a diseñar. bien, arquitecta, vamos a ver si tiene razón. Daniela, Yo, Daniela, sí, Daniela Gómez. yo lo considero como subgrupos donde manejamos la información del proceso de construcción para llevarlo un poco más ordenado. Bien, arquitecta, gracias. Dulce María, bien, no alcanzo a leer bien tu comentario del chat, pero bien, arquitecta. Francisco Ulises, Gabriela Areli, ¿Son actividades que se van a realizar antes de la obra? perdón, no te escuché bien, arquitecta. ¿Ya se escucha? Ya te escucho, sí. Ah, ok. Sí, son actividades que se van a realizar antes de una obra. Ok, arquitecta, actividades que se van a realizar antes de una obra. Ian, Son las como partes, divisiones o fases que tiene el proceso constructivo o las que se divide. ok, arquitecto, gracias. Yair, Es la agrupación de las partes de una obra y cada una tiene su unidad de medida. ok, arquitecto, andas muy cerca. José Liceo, buenos días. Ok, arquitecto, gracias. Jocelyn, Yo creo que son todas las actividades por las que pasamos para realizar un proyecto constructivo. ok, arquitecta, gracias. Karen, Sí, es cada una de las partes que se necesitan para antes y después de construir una obra arquitectónica. ok, arquitecta, gracias. Keila,
Lorena, Excel. Pues son los grupos de actividades en las que se divide todo el proceso de construcción, que son como mm, muy importantes para el desarrollo de una obra. Ok, arquitecta, gracias. Marco Antonio Aguirre. Pues serían todas las especialidades que influyen en el proceso de construcción. Ok, arquitecto, gracias. Marco Antonio Vargas. Es como toda la lista de las actividades que se llevan la obra, obviamente ordenadas y generalmente sigue una secuencia desde que inicia hasta que es la entrega de la obra. Bien, arquitecto, gracias. María del Rosario. Marlene Juárez. Yo creo que es la agrupación y organización de las actividades de forma ordenada que nos van a ayudar a desarrollar el proceso de construcción de un proyecto ejecutivo. Ok, arquitecto, ¿y qué particularidad tiene esta agrupación de actividades? ¿Qué, perdón? ¿Qué particularidad tiene la agrupación de ¿Las estas actividades? partidas? Pues que comparten características similares. Ok, arquitecta, gracias. Bien, pues quedamos con Marlene en función de lo que ustedes comentaron. Bueno, pues efectivamente, bueno, se tiene que hacer, lleva todo un proceso, una lógica, una secuencia desde el punto de vista constructivo, eh, pero como comenta Marlene, pues es la agrupación de actividades de la misma especialidad. A esto le llamamos una partida. La partida es la que nos va a indicar finalmente el título de los conceptos que vamos a tener, y cada concepto es la actividad que vamos a llevar a cabo. Como bien comentaban, este proceso constructivo lleva una secuencia, una lógica, y estas partidas tienen esa particularidad. Además de agrupar actividades de la misma especialidad, nos van a dar la pauta para dar la secuencia o llevar el proceso constructivo dentro de la obra. Bien, vamos a hacer eh, algunos ejemplos de la redacción del concepto para que ustedes tengan de manera más precisa, más clara lo que tienen que elaborar. En el taller que se hizo en clase, se les dio la oportunidad de retomar información, pero pues lamentablemente la mayoría no entendió pues de qué se trataba, o tienen muchas dudas con respecto a cómo elaborar un concepto. Entonces, voy a necesitar que alguien de ustedes me apoye para que vaya escribiendo lo que los demás van diciendo en su participación. Entonces, ¿quién quiere apoyarme para escribir en lo que vamos a desarrollar ahorita? ¿Nadie? ¿Designo yo a alguien? Bueno, pues ante tal participación, Marlene, ¿puedes apoyarme? Sí, pero escribir... ok, es que estoy conectada desde el celular. Ah, ¿en celular? Ok. Sí, por Vamos a eso no ver. probé. Ok, no te preocupes, ¿Perdón? Sí. gracias. Jocelyn, Sí, voy. gracias, arquitecta. Bien, mientras los demás vamos pensando qué partida es la que que ustedes quieren realizar ejemplos de conceptos.
donde tengan mayor duda, o empezamos de manera lógica y empezamos con la primera para elaborar un presupuesto con la secuencia que se lleve en obra. Ustedes me dicen. Ok, entonces vamos a poner partida preliminares. Bien, vamos entonces, nos quedamos con Marlene. Mauricio, ¿cuál sería el primer concepto de esta partida de preliminares? Buenos días, arquitecto. Buenos días. Por ejemplo, yo lo que puse fue bueno, tengo una clave y puse rectificado de medidas, colindancias del terreno, incluye cuadrilla de topógrafo, herramientas y equipo. Bien, vamos a hacer el concepto que vaya aplicado al proyecto que ustedes tienen. Entonces, si le vamos a poner una clave, ¿cuál es la clave de preliminares de esta partida? Yo le puse PRE001. Ok, vamos a poner entonces tu clave. Puede haber varias. Nosotros les dimos un listado de claves. Si ustedes quieren utilizarlas o finalmente van a generar la propia. Bien, entonces, ¿cuál sería el primer concepto en este proceso constructivo? Mauricio Tobar. Miriam Susana. Rosario Andrea. Bueno, podríamos usar la medición del terreno y el trazo. Antes del trazo, ¿qué necesitamos tener, arquitecta? Limpiar el terreno. Ok, entonces, ¿cómo lo redactarías para que Jocelyn nos apoye en escribir lo que tú vas a comentar? No importa que no esté correcto, lo vamos corrigiendo. Ok, sería limpieza del terreno. Limpieza de terreno. ¿De qué manera lo vas a llevar a cabo? Recordarás que dijimos que hay dos formas. Una es manual, la otra es con maquinaria o equipo. Para el terreno que tú tienes, pues es un terreno muy pequeño de tu proyecto. Entonces sería limpieza de terreno por medios manuales. Esta limpieza de terreno debe tener una particularidad. ¿A qué te vas a enfocar? Tenemos que ser muy claros y precisos porque si el concepto lo dejamos abierto o no ponemos lo que a nosotros nos interesa, en este caso el terreno, limpiar, ¿qué podemos encontrar en un terreno antes de limpiarlo? Me refiero a todos los desechos, todas las elementos que tenemos que quitar de ese terreno. ¿Qué podría ser? Raíces. Ok, Jess. ¿Qué más? Pues piedras. Piedra, que podemos llamar escombro. Cascajo. Cascajo. Basura. Mucha ven un terreno baldeo y lo llenan de basura.
Entonces, ¿cómo podríamos aterrizar la redacción, Rosario? Ya tenemos varios elementos que nos han ayudado para que quede contenidos en tu concepto. Rosario dice que necesita ayuda. Zulema, adelante. Bien, vamos a sacar a los que no contesten porque seguramente nada más se conectaron y no están en clase, entonces próximamente. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Adelante. Que sí podría repetir lo que preguntó. Sí, que ayudaras en este caso, a Rosario para desarrollar la redacción del concepto. Pero mientras piénsalo, Brenda, adelante. Podría ser limpieza y desenraice del terreno. Limpieza de terreno por medio de manuales, le ponemos coma con desenraice, dice Brenda, o le ponemos o con deshierve o con retiro de hierba. ¿Qué les gusta más? Deshierve. Ok, con deshierve. ¿Una hierba a qué altura tiene? César, adelante. Altura, más o menos una ya de meses, unos 60 o 70 centímetros. Ok. ¿Por qué será importante ponerle la altura, arquitectos? Porque así necesitas otro tipo de herramienta para poder quitarlo. Ok, sí, porque a lo mejor tiene 1 metro, o hay quien considera hierba o el árbol, ¿no? Entonces, o hay arbustos que, como ya tienen varios años, vamos, ni son árboles, pero pues tampoco ya no son hierba. Entonces, ahí es donde nosotros, por eso es importante que pongamos la altura, con deshierve a una altura, vamos a ponerle, ¿les parece bien 1 metro? Sí. Ok, Sí. Sí. Arquitecto. Con deshierve a una altura de 1 metro. Karen, adelante. Y despalme, Ok. ¿no? También. ¿Qué será el despalme, Karen, si nos ilustras? Es la remoción del material superficial del Ok. terreno. Gracias, arquitecta. Vamos a ponerle y despalme. De terreno. Coma. Le ponemos incluye. ¿Qué va a incluir? ¿El acarreo? Ok. 2 puntos y seguido. Arquitecta, le pones acarreo de material, producto de limpieza. Mano de obra. Mano de obra. Puedes ir poniéndole coma, Jocelyn. Coma, mano de obra. ¿Ocuparemos algún material? Herramienta y equipo. Ok, herramienta y equipo. Material no. Coma. Retiro de escombro. Coma. Retiro de basura.
porque a veces decimos, bueno, ¿y cuál es el producto de la limpieza de terreno? Debemos ser específicos. ¿Qué más nos hará falta desde su punto de vista? Ulises Castillo. Ay, equipo de seguridad ¿cómo se llama? Para la mano de obra. Ok, ¿qué equipo de seguridad podríamos utilizar, Ulises? Cascos, botas, chalecos con los señalamientos. Ok, en este caso, para llevar la actividad de limpieza de terreno, Serían los cascos, ¿no? Y las botas. Botas. Guantes. Guante. Fajas. Ok, gogles. Y cubrebocas, ¿no? Cubrebocas. Sí, porque no sabes lo que te vas a enfrentar, ¿no? La basura, los desechos no tan solo son plásticos, sino pueden ser orgánicos. Ya saben que algún animal que llega a fallecer, pues bueno, gato, la especie que ustedes quieran, van y lo tiran, pues porque ahí se les acomoda. O desechos orgánicos de basura, ¿no? Ahí también es muy común. Entonces, vamos a ponerle Jocelyn y equipo de seguridad. ¿Qué unidad lo vamos a cobrar, arquitectos? ¿Metros cuadrados? Ok, vamos a ponerle nuestra unidad, pone punto Jocelyn, equipo de seguridad punto, y en la parte de abajo le pones metros cuadrados, que es la unidad que vamos a cobrar. Ya tenemos el primer concepto. Así es la manera en que ustedes van a desarrollar su catálogo. ¿Cuál sería otro concepto? Andrés. Trazo y nivelación de los ejes. Ok, vamos a ponerle, entonces ahorita lo redactas. Entonces le ponemos Jocelyn Preg-002. Y le ponemos trazo y nivelación. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo ese trazo y nivelación, Andrés? Primero sería la nivelación, ¿no? Para poder como que marcar bien los niveles hacia dónde va a estar todo. Ok, ¿para ti qué es la nivelación, Andrés? La compactación del terreno. Bueno, aquí debemos de tener muy claro que la nivelación dentro del terreno, efectivamente tenemos desniveles o los niveles que vamos a tener dentro del terreno, pero aquí nos vamos a referir específicamente a ver finalmente si el terreno es plano, si el terreno tiene cierta pendiente, lo que tenemos que es referenciar en todo el terreno esos niveles, no así conformar las plataformas o nivelar el terreno, que sería otro concepto. Entonces, vamos, hay una diferencia entre pasar los niveles del terreno, que son simplemente medidas, a empezar como bien comentabas, a compactar el terreno y a conformar un terraplén. Entonces son cosas diferentes. Vale. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí trazo y nivelación de terreno. Ana Gabriela, ¿cómo vamos a llevar a cabo este trazo y nivelación? Tenemos dos maneras. Cuando el terreno no es tan complejo, ¿qué usamos? Y cuando es complejo, en este caso para su proyecto, como es un proyecto muy pequeño, el terreno debe de ser pequeño, sin ninguna dificultad. ¿Cómo harías tú ese trazo y nivelación? Bueno, si el terreno no es complejo, solo se puede hacer con herramienta como básica que puedan hacer los humanos. Bueno, se hace el estudio del terreno y ¿cómo lo digo? Se
Se hacen trazos iniciales en el terreno para saber a qué nivel se necesita y de ahí toman la partida para tener el nivel que se requiere. Y si es un terreno muy complicado, pues se necesita ya de más maquinaria pesada. Igual se tienen que se tienen que trazar por donde se necesitan los niveles y ya. Ok, arquitecta, gracias. Ángel. También podría ser estableciendo los ejes de referencia. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer esta nivelación? Tenemos dos maneras. Por medios manuales, ¿no? Ok, arquitecta, gracias. Entonces, trazo y nivelación de terreno por medios manuales. ¿Por qué por medios manuales? Pues como no tiene mucha complejidad el terreno, pues nos da esa posibilidad. Es donde utilizan su manguera de nivel, donde van a utilizar su hilo, pintura, clavos, material básico que ahorita vamos a ver. Trazo de nivelación de terreno por medios manuales, coma, estableciendo referencias ok, arquitecto, definitivas, coma, banco de nivel, coma, ejes y el punto de inicio de trazo. Coma, incluye dos puntos y seguido, ¿qué incluye Arely? ¿Cómo que incluye? Sería más bien que sea con herramienta de manual, ¿no? Entonces, ¿incluye qué? ¿Herramienta? Ok, incluye herramienta. Ok, arquitecta, yo si le ponemos incluye herramienta menor. Ariana López, ¿qué más incluye? Coma, Mano de obra. mano de obra, ok. Gracias, arquitecta. Brenda, ¿qué más incluye? Equipo de seguridad. Equipo de seguridad. Gracias, arquitecta. Carlos. Si escribiste en el chat de arquitecto no puedo verlo, así que... Podría ser igual el carreo, ¿no? No escuché bien, arquitecto, de nuevo, por favor. Podría ser igual acarreo. Acarreo. ¿Acarreo de qué, arquitecto? Probablemente en la nivelación pues se sacan los sobras, ¿no? Sí, pero aquí acuérdate que son exclusivamente medidas. No es la conformación del terreno para empezar a trabajar como tal. De manera inicial necesitamos saber cuál es el comportamiento de este terreno, si tiene desniveles o no. Y en el momento que nosotros determinamos, entonces sí empezamos a conformar, se le llama los terraplenes, o en este caso la compactación del terreno, para ponerlo al nivel que nosotros, de acuerdo al proyecto, necesitamos. Es donde decidimos si quitamos del terreno parte del material, si el terreno que tiene, si el material que tiene el terreno es adecuado, tenemos que retirar y ponemos uno para mejorar, y es donde ya empezamos, pero sería otro concepto.
aquí la nivelación se refiere a las medidas para establecer los niveles que guarda el terreno en toda su área. Entonces, por eso hablamos de trazo y nivelación. La nivelación no se refiere a la compactación o a la conformación de los terraplenes para empezar a construir. ¿Qué más podría ser, arquitectos? Cassandra. ¿Podría ser también la colocación de referencias? En este caso, para colocar las referencias, ¿qué necesitamos, arquitecto? Mencionamos que necesitamos hilo, que mencionamos pintura, que clavos, que ¿esto qué es? Pues también se necesitaría tener pues los planos, ¿no? Para saber cuáles son las medidas. Ok, arquitecta. Gracias. Daniela. Daniela Lo que Gómez. menciona no sería como los materiales. Ok, está bien, Daniela. Materiales, material. Jocelyn, por favor, le ponemos material. Daniela Gómez, por último, ¿qué serían? Bien, Jocelyn, yo creo que con eso ya tenemos contenido. Entonces en vez de coma le ponemos punto y antes del material le ponemos inmaterial en vez de la coma. ¿Qué unidad vamos a cobrar este concepto, Dulce María? Por metro cuadrado. Ok, metro cuadrado. Bien, ya terminamos una partida de preliminares de manera básica. Podría haber algún otro concepto, tal vez, pero vamos a dejar estos dos conceptos en esta partida. Generamos otra diapositiva, por favor, Jocelyn. ¿Qué partida seguiría, Francisco Ulises? La excavación. No, ese es un concepto. De cimentación. Ok, partida de cimentación. Gracias, arquitecta. ¿Cuál sería el primer concepto de esta partida de cimentación? Gabriel Areli. Construcción por zapata. No, antes de empezar a llevar a cabo de entrar al cimiento como tal, hay algunos trabajos previos. La excavación. Excavación. ¿Quién dijo excavación? Yo y Marco. Exacto. Ok, arquitecto, pues hazme un favor de hacer la redacción del concepto. Se realizará la excavación. Empezamos con la clave. Yo lo ponía como CI. CI-001. Ok. Ahora sí empezamos con la redacción. Sería la excavación y es por medio manual. Ok, excavación por medio manual. Coma. ¿Qué más seguiría, arquitecto? Será por medio manual. Se utilizará herramienta como pico y pala, dependiendo de la No. complejidad. No. No, acuérdate que pico y pala lo ponemos en incluye, ¿no? Al ponerle incluir, ya cuando tú dices manual, ya estamos entendiendo que lo vas a llevar a cabo con pico y pala. Pero y eso ya lo consideramos en herramienta. César, adelante.
¿Se especifica como tal a cuántos metros? Sí, la profundidad, ¿qué profundidad le pondríamos? Primero, ¿qué tipo de cimentación es la que ustedes utilizarían para el proyecto que tienen? En muchos de los proyectos que se les asignaron todavía tiene piedra brasa, pero bueno, pues es parte de el momento histórico que se generó estos proyectos. También tiene que ver mucho el terreno, la zona, pero por toda la piedra brasa, pues ya no se utiliza tanto solamente en algunas zonas de municipios o provincia donde todavía tienen ese sistema constructivo como base, ¿no? Pero ya no es tan usual. Entonces aquí vamos a ponerle una profundidad, como decía el arquitecto, Jocelyn, por favor, excavación por medio manual, a una profundidad de 2 metros. Oh, es muchísimo, arquitecto. De cero, pues, no vas a construir un edificio de 0 a 90 centímetros. ¿Qué más nos estaría haciendo falta? El tipo de terreno. Ok, arquitecta, ¿qué tipo de terreno le pondríamos? ¿Tipo 2? Tipo 2. Entonces le ponemos, Jocelyn, en terreno tipo 2, que es el más usual. Ponemos coma. ¿Qué más nos hace falta? Carlos. ¿Qué tipo de cimentación? No, porque estamos ahorita hablando exclusivamente de la excavación. Entonces tenemos que aprender a separar las actividades para no en un solo concepto incluir todos, porque se nos va a complicar. Esto lo van a ver ustedes cuando analicemos los precios unitarios y van a ver la complejidad que encierra si en un solo concepto mezclo varios, se vuelve un tanto difícil de analizar. Entonces es conveniente que vayamos separando las actividades y analizándolas por separado. Le ponemos, incluye, por favor, Jocelyn. ¿Qué incluye? Daniela Gómez, ahora sí nos escuchas. Mano de obra. Incluye mano de obra. Herramientas. Herramienta menor. Ajá, herramienta menor. Acarreos, ¿aplica aquí también? Sí, acarreos hay que establecer a qué te refieres con acarreo, porque muchas veces acarreo es fuera de obra, que es otro concepto. Aquí manejamos, o no han ustedes leído, acarreo a una distancia de 20 metros, 10 metros, eso es con la finalidad de alejarlo un poco el material de la zona en la cual estamos trabajando. Pero tenemos que poner a qué distancia, o ponemos acarreo fuera de obra, pero es otro concepto. Entonces aquí, Jocelyn, por favor, acarreo a, vamos a ponerle 10 metros de distancia. ¿Qué más incluirá este concepto? Dulce María.
¿Podría incluir también los como moldes o la siembra? ¿O eso ya está como contemplado dentro de los materiales? Esto sería otro concepto. Aquí nos vamos a enfocar exclusivamente a lo que se refiere a excavación. Otro ya sería la colocación de cimbra, otro sería el armado de esa cimentación, otro sería el colado. Es lo que yo les comentaba, que es conveniente hacerlo por separado porque es más fácil de analizar. Hay quien dice cimiento, por ejemplo, vamos a ponerle zapatas corridas y mezcla todos los elementos que acabamos de mencionar, con armado de acero del número 3, cimbra de común y concreto fulano de tal. Pues el asunto es cuando yo lo empiezo a analizar, me doy cuenta que en un precio unitario se me complica sobre todo a ustedes en este momento que están iniciando, sería complejo para llegar ustedes a un costo. Entonces, se les recomienda a este momento que se separen las actividades para tener una mejor comprensión. Bien, ¿qué más podría hacer? Instalaciones especiales. Dulce María, adelante, ¿no escuchamos? Perdón, instalaciones especiales como andamios y todo eso. No, arquitecta, porque acuérdate que estamos aquí haciendo una excavación y la profundidad que estamos marcando es 90 centímetros, es decir, es poca la profundidad, ¿no? Entonces, andamios no necesitamos. Francisco, ¿qué ¿Equipo de más? seguridad? Equipo de seguridad. Ponemos Jocelyn, equipo de seguridad. Le ponemos también, resulta que cuando empezamos a hacer excavación, pues la excavación tenemos que dejarla de manera regular, es decir, los costados de esas cepas que se van a generar se llaman taludes y la parte de abajo se llama fondo. Entonces aquí se estila que se dice afine de fondo y talud. ¿Esto a qué se refiere? Que bueno, pues la excavación va a quedar lo más regular que se pueda en la verticalidad y en la cuestión horizontal, que sería el fondo, para nosotros seguir con la siguiente actividad. Entonces, Jocelyn, le ponemos ahí afine de fondo y talud. ¿Eso vendría siendo el material? No, lo que se refiere es que al momento que tú realizas la excavación, cuando meten el pico y vayan con la pala de manera regular, las paredes, vuelvo a reiterarles que se llaman taludes, no lo dejan vertical, vamos, de una forma muy regular, lo dejan de manera irregular. Entonces aquí cuando tú le dices, vas a hacer el afine del fondo, que es la base, y los taludes, que son los costados, ellos tienen la obligación de ir dejando Que quede derechito, ¿no? ¿Perdón? Que quede derechito, que se vea. Si lo quieres ver de esa manera sencilla, que Ajá. quede derechito tus paredes y que quede lo más también Liso. derechito. Así es el fondo. A eso es a lo que se refiere, que te dejen la superficie regular. Y no Gracias. de nada. Bien, ¿qué más nos hará falta, arquitectos? Ahí entra lo que es la limpieza pues del material que excavamos. Ahí nos convendría meter otro concepto que diga acarreo de material producto de excavación. Porque sí, es correcto lo que estás indicando y en ese momento ya establecemos que incluye, porque no tan solo es acarrearlo, sino en la zona donde estaba ese material, pues dejarlo, como bien lo indicas, limpio y no dejar
residuos de esa excavación. Esto obligamos a la gente que se vaya ordenando, por eso es importante que en la descripción lo hagamos, vamos a detalle. Bien, Jocelyn, pues vamos a ponerle ahí punto y le ponemos qué unidad vamos a manejar, arquitectos. ¿Metros cúbicos? Ok, metros cúbicos. Vamos a hacer el siguiente concepto. Ya tenemos la excavación. ¿Cuál sería el concepto que sigue? Irving y Manol. El siguiente concepto sería ya el armado. El armado. Vamos a ver si tiene razón, Yair. Podría ser la colocación de la plantilla. Ok, en sus clases de elementos les han dicho que es importante poner una plantilla para garantizar que la cimentación apoye de manera uniforme y transmita las cargas al terreno. Entonces, Yair, si nos ayudas, por favor, ¿cómo sería la descripción de la redacción de este concepto? Sí, es colocación de plantilla Sería más que colocar se refiere a un material que ya lo tenemos elaborado. Entonces, aquí sería elaboración de plantilla o plantilla de cimentación, lo que a ti te agrade más en la redacción. Sí, la elaboración. Ya Jocelyn te está ayudando, entonces está poniendo elaboración de plantilla de cimentación. Con un concreto F' C igual a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, arquitecto, con concreto F' C, 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el argot es el que le llaman concreto pobre. Con la finalidad de que, bueno, pues este concreto es simplemente de baja resistencia, lo que su función va a ser simplemente generar una superficie que nos permita tener o apoyar ahí nuestra cimentación y transmitir las cargas al terreno. Entonces, Jocelyn, F'(C) es igual a 100, diagonal, a 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y se pone el espesor también, ¿no? De la plantilla. Así es, se pone también el espesor. ¿Qué espesor le vamos a dar? 5 centímetros. 5 centímetros. Ok, le ponemos coma con 5 centímetros de espesor. Ponemos coma, incluye. ¿Qué incluye, arquitectos? La mano de obra. Mano de obra. Herramienta. Ok, herramienta. ¿Qué más? Material. Material. ¿Qué más? Equipo de seguridad. Equipo de seguridad. ¿Qué más? Aquí sí podría ser cimbra. Sí pudiera ser cimbra si en los costados tú, para tener el espesor de 5 centímetros, necesitas en las fronteras ponerle unas tiras de madera para que nos dé los 5 centímetros, o en el terreno vamos
no les importa que quede de manera regular esa plantilla, simplemente con una varilla van a medir los 5 centímetros, poner un alambre e ir determinando el nivel de esa plantilla. Entonces, pero vamos a ponerle, incluye Simbra también. Lo explico para que lo entiendan, que esas tiras de madera que van en los costados me pueden ayudar a garantizar que tengan los 5 centímetros de manera uniforme. ¿Qué más pudiera hacer? ¿Podría ser también la limpieza y el retiro del sobrante? Limpieza. Aquí hay algo más importante. Como vamos a manejar un concreto de manera regular, si vamos a limpiar es porque se va regando este concreto en el terreno, a llevar la gente, la carretilla o donde ustedes elaboren este concreto, siempre se tiene que limpiar esta superficie. Pero a lo que me refiero es que en el momento que nosotros empezamos a tener de cierta manera, tirar este material, ¿cómo qué palabra utilizaríamos? Y que tenemos que considerar. Resulta que ustedes calcularon y que en la plantilla se iban a llevar 2 metros cúbicos, y resulta que ya se acabaron el concreto, sus 2 metros cúbicos, y les faltó un tramito por colar. ¿Por qué razón? Así es, arquitecto. Entonces, tenemos que considerar el desperdicio. Entonces, Jocelyn, por favor, le ponemos y desperdicio. Esto ya me da la pauta a mí, que en el momento que yo analice mi precio unitario, el considerar el desperdicio, y en ese momento vamos a determinar cuánto es el desperdicio que se considera, en este caso, para este concreto. Bien, punto. ¿Qué unidad lo vamos a cobrar? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Hay quien puede ponerle metro lineal. No así metro cúbico, arquitectos. De manera regular luego le ponen metro cúbico. No les convendría hacer 1 metro cúbico, porque imagínense, a lo mejor ni en toda la plantilla si llevaran 1 metro cúbico, ¿cuánto tendría que cobrarlo por esa unidad? Entonces es más factible que lo cobren ustedes por metro cuadrado o metro lineal, dependiendo del tipo de, si es zapata corrida, si es losa de cimentación, sobre todo en las contratraves, o si tienen zapatas aisladas. Bien, vamos con el tercer concepto. ¿Quieren que continuemos en esta partida o pasamos a otra? Sería la presentación. No te escuché bien, arquitecta. Adelante, si lo repites, por favor. Ya sería la partida de cimentación. Esta es la partida de cimentación. Yo digo que seguiría albañilería. ¿Nos brincamos a la albañilería? Sí. Ok. Entonces, por favor, Jocelyn, generamos otra diapositiva. Ok. Y esta va a ser la partida de albañilería. Bien, Eliseo, si nos quieres ayudar en la redacción de este concepto, la clave sería LB-001.
Ok, en vez de fabricación vamos a ponerle elaboración. Y Jocelyn la clave es ALB. Ok, gracias. Elaboración de muro. ¿De qué arquitecto? En este caso, para su proyecto, no es tan conveniente el utilizar block. Entonces vamos a hacer un concepto que sí le sirva para, en este caso, su proyecto. Como son proyectos chiquitos, de manera regular, utilizamos muro de tabique rojo o utilizamos Tabimax, que sería el concepto de block, pero en pequeño, o tabique o tabicón. Entonces, ¿qué es lo que sugiere selección? Ok, entonces elaboración de muro con tabicón. Hay quien lo conoce con tabique de concreto. Bueno, pues para que ustedes sepan, en el largo se manejan. ¿Qué medida tendrá ese tabicón? Ajá. Bueno, entonces vamos a ponerle mejor Jocelyn, elaboración de muro de tabique. Le quitamos con tabicón para que tengamos las medidas más precisas de tabique rojo recocido. 6, 12, 24, coma. ¿Qué más nos hará falta? Yo tengo una pregunta. Adelante, arquitecto. En este caso, tomaríamos como otra partida la elaboración de castillos. Sí, finalmente hay dos posturas. Hay quien lo incluye dentro de lo que es la albañilería, castillos y cadenas, y hay quien lo incluye dentro de la partida de estructuras. Entonces, si ustedes preguntan cuál es lo usual de manera regular, pues cada contenido en lo que es la partida de estructura es lo más conveniente, porque ya queda ordenado castillos, cadenas, traves, columnas, losas. Entonces, se considera que de esa manera es lo usual, pero vuelvo a reiterarles, hay quien cadenas y castillos lo mete en la partida de albañilería. Entonces, ustedes decidirán dónde van a ubicar esos conceptos. Mientras no lo pongan en otra partida que es instalaciones, no hay problema. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Qué nos hará falta, Eliseo? Ok, ponemos ahí Jocelyn conjuntas. ¿Cuánto le vamos a poner le ponemos ahí, Jocelyn, hacemos la separación con juntas? ¿De qué material va a ser, Eliseo? Mortero. Ok, de mortero. De mortero, cemento, arena. Proporción, ¿qué proporción le ponemos? 1:5. Ok, muy bien, proporción 1:5. 1:4. El usual es 1:5. En la medida que vayamos bajando la cantidad de
de arena, porque es un bulto de mortero y 5 botes de arena. Si le ponemos menos arena, vamos a incrementando la resistencia. Entonces, para un muro de tabique, la que se usa es el 1:5. ¿De acuerdo? Pero si en su proyecto dice 1:4, le ponemos 1:4. Entonces ahí, acuérdense qué es lo que nos indica el proyecto. Tenemos que respetar la especificación. Entonces, conjuntas de mortero, cemento, arena, proporción 1:5, coma, ¿qué más nos hará falta, Eliseo? Antes de eso, te está faltando un dato importante. ¿El espesor de las juntas? Es correcto, arquitecta, gracias. ¿Qué espesor le También vamos a dar? Adelante, arquitecta. Perdón, ¿también podría ser la altura del muro? Es importante que podamos incluirlo porque no es lo mismo elaborar, hay 2 puntos, elaborar un muro en planta baja o en primer nivel o tercer nivel, sería importante especificar, y también lo que comenta la arquitecta, finalmente la altura. Si yo voy a elaborar un muro de 2:30, 2:50 o 3 metros, ya tiene ciertas consideraciones porque por el tipo de andamio, porque no hay, vamos, aquí de manera, ustedes lo ven, me veo obligado a utilizar un andamio, porque de otra manera no voy a poder conformar ese muro a la altura que me están indicando. Entonces, sí sería importante el ponerle a qué altura lo estamos llevando y en qué nivel lo estamos realizando. Entonces, Altura y ancho, ¿no? Del muro. ¿Qué pasó, Irving? Altura y ancho también. El ancho te lo está dando el tabique. Bueno, el largo, perdón. El largo no sería tan relevante, arquitecto, porque, por ejemplo, si fuese una barda, pues no importa la longitud, lo que sí importa es la altura. Bien, arquitecto, gracias. Entonces le ponemos Jocelyn con un espesor. ¿De cuánto van a ser las juntas, Eliseo? De 1 centímetro. Un espesor de 1.5, es lo que de manera regular se estila, de 1.5. Y una altura, ¿qué altura le vamos a dar a nuestro muro, arquitectos? De 2.30. De 2.30 metros. Ahora sí le ponemos coma, incluye. ¿Qué va a incluir? El nivelado. ¿A qué te refieres con el nivelado, arquitecto? Esto lo vas a dar tú ya por hecho, porque ya es parte del proceso constructivo. Esto tendrías tú que hacer la referencia a la especificación y es donde te van a indicar qué tolerancia tú tienes en la cuestión del desplome, lo que hablabas del plomeado y a lo mejor un desnivel. Entonces aquí de manera muy puntual nos damos al aspecto constructivo. Entonces, antes de eso, ¿qué sería? Pues el material principal, ¿no? Materiales, Equipo de seguridad también. también, materiales, mano de obra, herramienta,
Hablamos que por la altura, pues, ¿qué necesitamos? Ok, andamios, andamio. Arquitecto, ¿y aquí no entra todo lo de la desagregación del material, de la herramienta? Desagregación. A ver, ¿a qué te refieres, arquitecto? Cuando se desgasta. Ah, ok. Esto es depreciación. Es que, Sí, así quise decirle. sí, como dijiste desagregación, sí, me confundiste un poquito, arquitecto. No es la depreciación de la herramienta como tal. En este caso, como tú ya estás considerando la herramienta, vamos a ver cuánto es el costo que se considera cuando se hace precio unitario. Entonces ya lo veremos ahí de manera ya muy particular. ¿Qué más nos haría falta, arquitectos? Cuando cortamos un material, Eliseo, en este caso, ¿cómo podríamos llamarle? A lo mejor tú necesitas, el oficial albañil necesita la mitad del tabique, a lo mejor necesita un cuarto, a lo mejor necesita, vamos, una medida muy específica. El recortar este tabique, ¿cómo se le llama? Hay un término en obra, porque si le ponemos recortes, quiero decir recortes de qué, ¿no? Sería como ajuste de muro o algo así. Se le llama habilitado. Nosotros tenemos que habilitar, entonces, habilitar el material. En este habilitado ya entra los recortes que vamos a tener que hacer. Si estuviéramos hablando de un armado, resulta que las varillas no vienen perfectamente horizontales, las amarran, entonces tenemos que habilitar, primero enderezar esa varilla, segundo cortarla a la medida que necesitamos, hacer los ganchos, traslapes y todo lo que necesitemos, eso sería habilitar en acero, pero aquí en este caso sería todos los recortes. ¿Dónde ponemos Jocelyn, por favor? Habilitado de material. Coma. ¿Qué más nos hace falta? En los catálogos que yo vi decía limpieza del frente de trabajo. ¿Y a qué crees que se refiere a eso, arquitecta? A mantener como limpia el área que están trabajando. Sí, ese sería otro concepto que tendríamos que poner. El mantener limpia el área de trabajo, pero bueno, podemos ponerlo ahí. Pone Jocelyn, por favor, limpieza del área de trabajo para que la gente sepa que el área que está trabajando, todo el material que cae, ya sea en la losa o en el firme, tiene que juntarlo y dejar limpio el espacio. ¿Qué más nos haría falta? Y desperdicio. Aquí yo también había visto un catálogo que dice el de flete a obra del material. ¿Ese también iría ahí? ¿El qué, perdón? Flete a obra del material. El flete. Mira, de manera regular, el material tiene un acarreo como tal, pero este acarreo ya está considerado en el precio que te otorga, en este caso, la casa de materiales. Por ejemplo, si vas a comprar algún acabado en alguna de cualquier tienda que te guste, ya sea que el material lo incluya o te cobran el flete por aparte. Te dicen, ¿sabes qué? A ver, por un consumo de 20,000 pesos, bueno, pues ya no pagas flete, pero lo importante es tú saber, porque en el precio unitario,
tendríamos que considerar todos estos aspectos. Ya el metro cuadrado, el que es la unidad que nosotros cobraríamos, ya debe estar contenido todos estos puntos, pero es importante y qué bueno que lo mencionas, con la finalidad de tenerlo presente. Si realmente el material que vamos a ocupar requiere este aspecto, este punto de acarreo o flete, lo vamos a colocar en el concepto, con la finalidad que quede contenido. Entonces aquí, en este concepto, bueno, pues el tabique ya se está dando por hecho que el costo que te dan es ya puesto en obra. Pero hay materiales que no es así, que sí tienes que pagar un costo por el flete a la misma. Bueno, Jocelyn, ¿qué unidad vamos a cobrar los arquitectos? ¿Metro cuadrado? Metro cuadrado. Bien. Vamos a hacer uno más, arquitectos. ¿De qué partida quieren? Continuamos con la misma, cambiamos de partida. Podría ser estructura o instalación eléctrica. Instalación eléctrica. Ok, vamos a generar otra lámina, por favor. Y le ponemos partida, va a ser instalación eléctrica. Para que tengan ustedes la idea de cómo se genera un concepto. También en la instalación eléctrica manejamos dos términos. Uno es la canalización, que se refiere a al poliducto Poliflex que se utiliza entre caja y caja cuadrada y chalupas. Y otro es el cableado. Otro es la colocación de accesorios, que serían contactos, interruptores o lámparas. Hay quien, de manera usual, la canalización está unida con el cableado y aparte sí se considera la colocación de accesorios. Les comentaba, eso sí es conveniente cobrarlos por separado. Entonces, instalación eléctrica pondríamos la clave, mi querida Jocelyn, ¿cuál fue la que les dimos? Ok. ¿Quién solicitó el concepto de instalación eléctrica? Yo, Brenda. Brenda, a ver, Brenda. Si nos ayudas, por favor, te vamos a apoyar. Este concepto de manera regular se cobra por salida. Instituciones de gobierno, salida, se refiere a cada lámpara, cada contacto, cada interruptor, que lo conocemos como apagador, es una salida. Pero para dependencias de gobierno, luego solicitan que sea el cableado o la canalización por metro lineal. En obra privada no se estila hacerlo de esa manera, entonces, para que ustedes tengan el conocimiento de cuándo uno y cuándo otro. Entonces, aquí le vamos a poner canalización. Vete pensando, Brenda, ¿qué vas a utilizar? Muchos le ponen manguera no se le pone, es la que han visto ustedes en color naranja, es poliducto, pero el poliducto pues, ya está en desuso también porque presenta una complejidad, sobre todo cuando tienes que ponerle codos para de la losa a la trave, llegan a
aplastarse y luego es un problema para empezar a hacer el cableado. Entonces, de manera regular, ya se estila hacerlo con Polyflex, que también es de color naranja, parece que ven ustedes que parece, muchos dicen parece gusanito. Eso nos da una gran ventaja porque no necesitamos codos y esa forma orgánica nos permite tener una resistencia mayor. Entonces, en ese sentido, es mucho más práctico. Entonces, vamos a ponerle canalización con Polyflex. De 19 milímetros. Y cableado. ¿Qué marca te gusta, Brenda, de cable? Ay, la verdad no tengo idea. ¿No conoces ninguna? Ok. Entonces le ponemos ahí cableado. ¿Saben la diferencia entre el cable y el alambre? Sí. ¿Cuál será, arquitecto? El cable, sí, el cable es como que al interior lleva alambre, pero pues está recubierto y sirve como conducto. Y el solo alambre, pues lo contrario. Mira, el alambre, por ejemplo, ahí en la FES está la mayor parte de los edificios tienen cable. El cable es un solo polo. Ajá. Y el alambre es un solo polo. El cableado son muchos filamentos, muchos cablecitos delgaditos, a lo mejor lo has visto. Sí. Entonces es mucho mejor. Entonces cuando ponemos cable nos referimos a ese tipo de material, no hacia alambre. Entonces, lo que tú te referías al forro, cada uno de los cables tiene una particularidad. Cuando están a la intemperie, cuando son parte en este caso, de casa habitación, pues lleva un forro que después ustedes tendrán que checarlos, el THW, que es el que nos permite garantizar cuando ese cable se calienta, el que no se inicie un fuego. Pero esto, ahí vamos, varios aspectos que ustedes tendrán que conocer e investigar. Vamos a poner aquí canalización con Polyflex 19 milímetros y cableado. Le ponemos, en vez de cableado para que no sea reiterativo, Jocelyn, por favor, le ponemos 19 milímetros, le quitamos eso, le ponemos coma, en vez de la I, con cable. Condumex, con mayúsculas, Condumex, y X al final. Ok, Condumex. Ahora sí quitamos mayúscula, THW. Ya esto en instalaciones lo verán de manera regular. Para lo que es iluminación, se utiliza del número 12. Para lo que son contactos, se utiliza del número 10. Entonces aquí con cable Condumex THW, número 12 y número 10. Vamos a poner ambos. Coma, le ponemos incluye. ¿Qué incluye? El registro se llama caja, donde ponemos cajas. Cajas galvanizadas le ponemos, porque hay algunas muy económicas que son de lámina corriente, entonces debe ser material galvanizado. Tapas galvanizadas,
tapas para las cajas. ¿Qué más será? La forma de la caja, en este caso, cuando utilizamos un contacto o un interruptor, su forma es diferente. ¿Cómo se llama? Los contacto apagador. Antes de eso, aquí estamos hablando de la pura canalización, no de la colocación de los accesorios. Yo les hacía referencia a que la forma de la caja cambia. ¿Cómo se llama? Ya no es cuadrada. Ok, es rectangular. Entonces se llaman chalupas. A lo mejor es la primera vez que lo escuchan, pero así se llaman, chalupas. Y después van a ustedes a aprender que estas cajas y estas chalupas tienen diferentes perforaciones de diferentes tamaños. Porque puede ser que este Poliflex en una parte sí yo ocupe de 19, pero en otra yo necesite 1 pulgada. Entonces, esa caja tiene esa posibilidad de poder utilizarla con diferentes diámetros en este caso, de Poliflex. ¿Qué más necesitamos incluir, arquitectos? Le ponemos también cable, pues incluye el cable. Aquí si hubiéramos puesto material, pues hubiera quedado ambiguo porque no hubiéramos especificado a detalle y cuál, ¿no? Mano de obra, herramienta, Equipo de seguridad. equipo de seguridad. Necesitaremos andamios o escaleras. Yo creo que escalera. Ok, nos vamos a ponerle escaleras. ¿Qué más necesitaremos, arquitectos? Borramos la coma Jocelyn, por favor. Y le ponemos I. ¿Y qué más? ¿Qué pasa con el cable? ¿A poco utilizo todo de manera muy perfecta? En el momento que voy a hacer un amarre, empiezo a tener desperdicios porque empiezo a cortar. Entonces, vamos a ponerle desperdicio. Punto final, ¿qué unidad vamos a cobrarlo? Les había comentado. Le ponemos Jocelyn salida. Donde está una lámpara es una salida, donde está un contacto es una salida, donde está un interruptor o apagador, como lo conozcan, es una salida. Ya cuando hagamos el análisis del precio unitario, explicaremos cómo se considera, en este caso, las distancias para establecer un costo. Brenda, ¿tienes alguna duda con respecto a lo que acabamos ahorita de hacer? No. Hasta ahorita no. Ok, arquitecta, pues, está bien. Pues alguna pregunta, arquitectos, así como hemos hecho estos ejemplos, eso es lo que ustedes tienen que hacer en función del proyecto. Ahorita fuimos inventando información porque, vamos, no tenemos un proyecto al cual seguir, pero ustedes sí tienen su proyecto bien especificado, tipo de material. Si en el proyecto dice poliducto, póngale poliducto. Aquí le estamos diciendo que finalmente ese material pues ya no es operante, ya está en desuso, pero esos proyectos ustedes tienen que sacar el presupuesto del proyecto con las especificaciones que ahí vienen indicadas. Entonces, esa es la razón. Si ustedes tuvieran que hacer un proyecto nuevo, sería un error estar poniéndole poliducto. Ya tenemos que utilizar materiales que nos garanticen la calidad
y la buena ejecución de ese trabajo. ¿Alguna duda, arquitectos? ¿Nada? Bueno, pues espero que... No, todo claro. Bueno, está bien, arquitectos, pues espero ya con esto tengan ustedes el panorama más claro. Ya acuérdense que tienen su entrega el próximo jueves, entonces esperemos que su trabajo no tenga mayor complejidad. Bien, arquitectos, pues si no hay más, que tengan un buen día y esperamos que